desde el capítulo 9, Pablo nos ha ido hablando sobre los judíos y nos ha ido llevando, mostrándonos la desobediencia que como pueblo han tenido delante de Dios. Por lo mismo, los gentiles ahora tienen la gran oportunidad de empezar a tener un encuentro, el caminar con Dios. Ahora, para ellos, al igual que para cualquier ser humano, el camino de la salvación es el mismo para cualquiera, y es a través de Jesucristo. Solamente es a través de Él que cualquier ser humano puede llegar a ser justificado poniendo su fe en el Señor. El resultado de las obras no es ningún tipo de mérito para el ser humano, sino la divina y soberana gracia de Dios manifestada en Cristo. Esto no significa que Dios les haya cerrado, ¿verdad?, definitivamente la puerta a los judíos, porque Dios sigue invitando a los judíos a través de la salvación en el Evangelio por medio de Cristo. Esto es la era de la gracia, ¿verdad? Si tú eres dispensacionalista, sí lo vas a entender. Dios no los ha rechazado a los judíos, aún en su ira, Él no niega compasión para ellos. Y Pablo lo entiende perfectamente esto. Él tiene perfectamente claro qué es lo que está pasando con los judíos. Y en hoy el capítulo 10 que iniciamos, vemos la carga que el apóstol Pablo tiene por su pueblo, por los suyos, y la manifiesta. Así es que vamos a hablar, vamos a entrar en materia, pero primero pongamos este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí, de poder estar reunidos, alabándote, exaltándote, reconociéndote como nuestro Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, porque es una gran bendición. Nos llena de gozo el poder estar un domingo más aquí reunidos como familia. Padre, ayúdanos, Dios, a poder tener nuestros sentidos totalmente atentos, Señor, no a lo que yo digo, sino a lo que tu palabra nos enseña, Dios. Que nuestro corazón esté sensible y dispuesto, Señor, a entender el propósito de esta porción de la Escritura, Dios, y que hoy, Dios, podamos nosotros entender mucho más la salvación en Cristo. Ayúdanos, Dios, por si alguno de mis hermanos, inclusive yo mismo, pudiera estar tambaleándome en mi fe, que hoy me quede mucho más claro, Padre, que tú solamente entregas salvación al ser humano a través de Cristo y no hay otro camino, Dios. Y eso nos enseña lo hermoso y maravilloso que eres, porque pudiendo tú cerrar los caminos por nuestra desobediencia, nos das una oportunidad, Dios, en Cristo. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a iniciar el capítulo 10 y empezamos, vamos a leer primeramente, vamos a estudiar hoy hasta el 13, vamos a leer ahorita los primeros 4 versículos. Y la Escritura dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen seno de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Verdad? Y nuestro primer encabezado, solo en Jesús somos salvos. Y estamos viendo, ¿verdad?, cómo inicia este capítulo el apóstol Pablo desde el primer versículo, mostrándonos esta carga que él siente por los suyos, por los judíos. Interesante, porque en este pesar Pablo nos está expresando que los judíos que se sentían el único pueblo de Dios, resulta que no lo son. Y por lo tanto, Pablo tiene muy claro que son inconversos como cualquier persona que no tiene fe en Cristo. No han entendido los judíos el camino a la salvación proporcionado por el Señor. No hay otro, es el único por el cual tú y yo podemos encontrar salvación. Pero también algo importante que aquí está sucediendo es que Pablo nos está dando una receta, por lo cual tú y yo tenemos de seguir, ¿verdad?, por los nuestros, por aquellos que están cerca de nosotros y que no han alcanzado salvación todavía. De hecho, lo deberíamos de hacer por nuestro país entero. Y lo
hemos entendido que Jesús es el único camino que lleva hacia Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Cuál es su receta? Primero nos dice que está orando por ellos. Y eso es algo que tú y yo deberíamos estar haciendo todo el tiempo por nuestros familiares, por nuestros amigos cercanos, por nuestro país, por nuestros gobernantes, que no tienen a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero también sabemos que como testimonio Pablo, en el menor oportunidad, él les evangeliza, les predica el Evangelio. Y eso es lo que tú y yo también tenemos que estar haciendo por cada uno de los que están cercanos a nosotros. Evangelizar. Porque Dios ha prometido utilizar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así es que todos, absolutamente todos, judíos o no judíos, necesitamos el Evangelio. Porque nadie, absolutamente nadie ha podido vivir conforme a los estándares dados por Dios a través de la ley. Por ello, todos necesitamos salvación por Cristo Jesús. No importa tu origen, no importa tu carácter, no importa qué tan inteligente seas, no importa si eres rico o no lo eres, no importa tu nivel educativo, no importa si eres joven o no lo eres, nada de eso importa. Todos, absolutamente todos, necesitamos salvación por Cristo Jesús. En el caso de los pueblos judíos, ellos no son excepción y también necesitan salvación por medio de Cristo, como cualquier ser humano. La gran diferencia es que ellos lo rechazaron cuando vino. Y esto demuestra que no confiaron en las promesas que Dios les había dado y por ende no confiaron en el Mesías que Dios envió. Por lo tanto, eso nos enseña que no importa que hayan tenido ellos la Escritura por toda su historia. No importa inclusive la misma historia que ellos tuvieron con el Dios de la Escritura. No creen en Jesús. Y por eso Pablo tiene esa carga y menciona que ora por su pueblo. Porque él sabe perfectamente que no tienen salvación y esa es su petición a Dios. Que trabaje en su corazón para que ellos puedan entender que Jesús es Dios y ese es el Señor y es nuestro Salvador. Y en el versículo 2 Pablo nos empieza a mencionar algo muy interesante, y es que él dice que es testigo del celo que tienen por Dios. Ellos tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocían al Dios de la palabra. Por lo mismo, tú y yo debemos de tener muy claro que no se trata solamente de tener una fe sincera, porque no es la sinceridad de una creencia la que nos va a dar salvación. ¿Verdad? Cuando yo tener un vaso, llenarlo de cianuro y creer sinceramente que es jugo de naranja y tomármelo, pero con toda mi sinceridad voy a morir envenenado. Y por ello, Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque es la fe basada en el conocimiento de lo que es Dios, de lo que piensa Dios. Por lo que no todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a tener una vida realmente espiritual. No todas las religiones de este mundo están con Dios, con el Dios de los judíos. Inclusive hay religiones que sí lo llegan a profesar. Inclusive hay religiones que llegan a profesar el nombre de nuestro Salvador, de Jesús. Sin embargo, eso no significa que sean salvos. El ejemplo son los judíos. ¿Quién hace la historia está más cerca de Dios que ellos? Toda la historia está basada en ellos, pero no tienen salvación. Y tú y yo podemos llegar a tomar cualquier tipo de decisión en nuestra vida. Podemos seguir cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de religión, donde sea el Dios de los judíos. Y decir yo más aún, el Hijo de Dios de los judíos. Pero si no es tomado como el único camino de salvación, no tiene fin esta religión, no tiene sentido. Esto es como si fuera yo al doctor y el doctor me diera pésimas noticias donde yo tengo una enfermedad terminal. Y lo único que me dice, te voy a dar un tratamiento para que tus días puedan ser más llevaderos y puedas quizá alargarlos un poco. Pero en el camino yo me encuentro muchas personas que me empiezan a motivar
sanarte. Sin embargo, eso no cambia el diagnóstico. Y hermanos, no estoy hablando de personas que tienen malas intenciones en mi vida. Porque en el camino tú y yo nos vamos a ir encontrando personas que tienen buenas intenciones. Pero para salvación las buenas intenciones no nos van a llevar a Jesús. Y por eso hay un dicho ya un tanto viejo con el cristianismo, ¿verdad? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Así que la única manera para poder estar nosotros bien delante del Señor es poniendo nuestra fe en Jesús. Porque Él fue el único que tomó el castigo que merecíamos tú y yo por nuestro pecado. O dime, ¿quién sufrió la ira de Dios? ¿Acaso fue una virgen la que fue colgada en la cruz? ¿Acaso fue un filósofo o un pensador al que lastigaron? ¿Al que menospreciaron? ¿Al que escupieron? ¿Acaso fue alguien que dice que Dios o que alguien le reveló un libro diferente a la Escritura que fue el que sufrió? ¿Fue el que pagó por nuestros pecados? Y esa verdad es para todo el mundo, incluyendo los judíos. Ellos, dice el apóstol Pablo, tienen celo por el Señor. Y tú y yo también podemos tener ese celo por Dios. Y quizás muchas religiones lo tienen. Y la palabra celo más bien aquí la debemos de entender como entusiasmo. Muchas religiones, muchos pensamientos pueden llegar a vender ese entusiasmo por Dios, pero aún así están equivocados. ¿Cuántas personas llegan a conocer en tu trabajo que están entusiasmados, están motivados por el trabajo que hay que realizar, quieren empezar ya, pero no tienen la más mínima idea de lo que tienen que hacer? Va a haber personas con buenas intenciones, personas con mucho entusiasmo, pero si ese no está combinado con el conocimiento de la palabra de Dios, de nada le sirve. Y este es el problema de los judíos. Y por eso Pablo en el versículo 3 nos dice que ignoran la justicia de Dios. Por lo mismo ellos trataban de establecer su propia justicia. Y ese problema aún está en nuestros días. El ser humano no quiere la salvación dada por Dios. Y por eso se han creado tantos pensamientos, tantas filosofías, tantas religiones con la idea de autosalvarnos. Todo el mundo, según lo conciba, paraíso, cielo, más allá, al final del día, todo tipo de religiones. Y en este tiempo se entiende que existen más o menos 4.200 pensamientos, 4.200 caminos que el hombre puede elegir para llevar su pensamiento, y todos ellos nos dan la idea que nosotros podemos hacer algo para salvarnos o para llegar a ese lugar que deseamos. La mayoría de seres humanos, por no decir todos, entienden: quiero ser salvo, pero yo quiero ser el que me salve, quiero ser salvo por mis méritos. Por lo mismo, la perdición del hombre, la perdición del ser humano, es de él mismo, porque él es el que está tomando las decisiones, no es responsabilidad de Dios. Solo ve aquí en el versículo 3 todos los verbos que se están usando. ¿Y qué nos dice? Que ignoran, que procuran establecer, que no se sujetan. Toda la responsabilidad de la perdición del hombre es de él mismo, pero aún así el hombre pretende culpar a Dios y al mismo tiempo desprecian el regalo que Dios ha dado a través de Cristo. El verdadero problema es que llega el Evangelio y aplasta el orgullo del hombre, y por eso el hombre le rechaza. Por eso la Escritura nos dice que los judíos trataron de establecer su propia justicia, porque no quisieron recibir el regalo de salvación proporcionado por el Señor. Quizá en su corazón estaba: ¿cómo crees? Yo no soy un pordiosero espiritual, yo no soy un mendigo. Y esto los llevó a la ignorancia. El hombre es ignorante por voluntad propia, por decisión propia. ¿Por qué? Porque le conviene ser ignorante. ¿Cuántas personas, hermanos, no llegan a conocer, que no conocen
absolutamente nada del Señor. Pero tampoco les interesa saber absolutamente nada, porque la ignorancia es la protección a su arrogancia. En nuestra cultura y en nuestra cosmovisión de nuestros tiempos, nos han enseñado desde pequeño que todo lo que hagamos lo debemos de hacer por nosotros y para nosotros. Y llega el Señor con el Evangelio y nos dice que nuestra salvación no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo haga, pero sí tiene todo que ver con lo que Él ha hecho a través de Cristo. Y por eso, hermanos, es el propósito de esta iglesia, y es nuestra razón, y es nuestro deseo, estar trabajando sobre el mensaje de la obra terminada de Cristo. Porque es la única manera de ser salvo, conociendo y confiando en Jesús. De lo contrario, podrás ser quien seas, podrás tener muchos años dentro del cristianismo, pero si no has confiado realmente en Jesús, estarás en la misma situación que los judíos, tratando de justificarte por lo que haces. El problema es que eso nos va a llevar del lado opuesto a lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando nosotros actuamos de esta manera para autosalvarnos, eso nos lleva a ser enemigos de Dios. Porque entonces mi vida ya se trata de mí. Todo lo que yo hago está enfocado en mí y no en lo que ha hecho Dios por mí. Y eso tiene consecuencias. Obviamente la primera consecuencia es en automático: no soy salvo. No he tomado la salvación en Cristo. Pero sabes, una forma en que esto se va a manifestar es en cansancio. Te cansarás de intentarlo todo una y otra vez y no vas a encontrar el resultado que buscas. Te das cuenta que nunca vas a poder estar a la altura ni siquiera de tus propios estándares. Todos tenemos estándares, todos queremos llegar, y aún a nuestros propios estándares no somos capaces de llegar a ellos. Mucho menos seremos capaces de estar a los estándares dados por Dios a través de la ley. Por ello, habrá cansancio de fingir lo que no somos. Desgraciadamente, dentro de la iglesia de Cristo, hay muchas personas que son muy buenos actores y que lo único que hacen es fingir, es llevar un papel, es desenvolverse como cristianos. Y por eso hay muchos que prefieren no convivir con absolutamente nadie porque se cansan de actuar, de llevar una aparente vida espiritual. ¿Por qué? Porque tienen que fingir por más tiempo y sus fallas son evidentes. Sin embargo, hay que hacer como si nada pasara. Y esto es una advertencia, hermano. Si es tu caso, ven a Jesús. Necesitas venir a Jesús, por favor. En algún momento de tu vida te vas a cansar. Tú trates de salvarte a ti mismo a través de obras, porque eso se vuelve como una rueda de un hámster, donde caminas y por más esfuerzo que hagas, nunca lo vas a poder lograr. Porque el fin de la ley es Cristo, nos dice el versículo 4. Y esto lo entendemos de dos maneras. Es porque la ley aterriza en Cristo. Ya que Él recibió todo el castigo que la ley marca en lugar de nosotros. Pero también nos lleva a Cristo, porque somos justificados en Él, para aquellos que en Él creen. Es decir, Cristo es el propósito de la ley, y por ello nos las dio el Señor. ¿Alguna vez has preguntado por qué Dios nos dio su ley? ¿Por qué nos dio estos mandamientos? Porque la intención de ellos es llevarte a Cristo. Imagínate en esos días donde espiritualmente estás full, estás motivadísimo y te levantas más temprano de lo habitual y te tomas un tiempo, haces tu devocional, meditas en la escritura, oras, es más, hasta cantas alabanzas y estás súper motivado y dices: hoy no voy a pecar.
Pero tristemente rápido te vas a dar cuenta de que estás tratando de sugestionar y autoengañándote, y rápidamente te vas a dar cuenta de que no lo puedes hacer. El problema es que muchas veces así queremos vivir, ¿verdad? Y nos engañamos y no reconocemos nuestro pecado por ende. Es parte de nuestro plan de salvación ignorar nuestro pecado. Pero la ley nos las ha dado el Señor para que tú y yo nos reflejemos en ella, para que veamos que somos pecadores incapaces de cumplirla en su totalidad durante toda nuestra vida. Al darnos cuenta que sus estándares son demasiado elevados para mí, entonces el camino que tengo es Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Nosotros venimos a Cristo porque nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley. Por eso no es solo de nosotros, es de toda la humanidad. Señor, no puedo cumplir tu ley. La Escritura nos dice: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pide perdón por tus faltas y continúa. Porque la confianza que tú y yo tenemos es que Dios no nos está pidiendo una vida perfecta, pero sí nos está pidiendo una vida en arrepentimiento y fe. Hermano, recordemos, ¿quién es Pablo el que está escribiendo esta carta? ¿O quién era Pablo? Él era un judío recalcitrante. Él era un asesino de cristianos. Los historiadores, muchos dicen que él llegó a matar cristianos. Y si no, por lo menos, lo que sí tenemos evidencia es que él daba la instrucción de perseguir cristianos y de matarlos. Él lo que está escribiendo es con todo el conocimiento de la causa. Él era un fervoroso religioso anticristiano. Lean de Hechos 26 para que te des cuenta. ¿Y qué pasó en la vida de Pablo que marcó esta gran diferencia? De perseguir y de pedir que maten cristianos a seguir a Cristo. ¿Sabes cuál es la diferencia en él? ¿Por qué pasó de un pueblo a otro? Porque vio la gloria de Dios en el camino a Damasco. Es lo mismo que tú y yo hemos visto. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermano, es la misma gloria, y por eso tú y yo también nos hemos convertido, porque la misma gloria que vio Pablo en Jesucristo, en su camino a Damasco, es la misma gloria que tú y yo hemos visto cuando Dios nos abrió los ojos, y ese fervor lo podemos mantener con el mejor y mayor conocimiento de la Escritura que vamos obteniendo en nuestro andar como creyentes en el pasar de nuestros días. El Evangelio jamás dejó de ser para Pablo una buena noticia y una sorprendente noticia. Versículo 5 de nuestro capítulo 10. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y nuestro segundo encabezado: solo en Jesús somos hechos justos. Ahora Pablo nos va a empezar a respaldar lo que nos ha venido diciendo con la Escritura, obviamente con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento sabemos que no está escrito. Y nos lleva a Levítico 18:5, donde la Escritura dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo, Jehová. La Escritura nos está diciendo que hay que ser salvo por tus méritos, cumple la ley, pero debes hacerlo cada segundo de tu vida durante toda tu vida. Por eso Santiago
capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Crees que el hombre está capacitado para cumplir la ley de Dios durante cada segundo de su vida, por toda su vida? Definitivamente no. La buena noticia es que lo imposible de alcanzar para nosotros por medio de la ley, Dios lo ha hecho accesible por nosotros y para nosotros por medio de Jesús. Por ello Jesús fue el sacrificio perfecto. Y recordemos lo complicado que es la ley, ¿no? Y Mateo 5 nos habla del famoso sermón del monte que dio Jesucristo. Y recordando un poco todos los aspectos que él iba repasando, al ir repasando la ley, nos encontramos que él está con toda esta gran audiencia, y el que el Señor Jesucristo le recuerda a esta audiencia: ¿has escuchado no matarás? Y parecía un mandamiento simple y sencillo de entender, ¿no? No es no matar a nadie. Entonces es un mandamiento de decir, ¿por qué? Porque yo nunca he matado absolutamente a nadie. Ese es el pensamiento aún en nuestros días. Sin embargo, el Señor Jesús no se quedó ahí y nos explica mejor el fin de la ley. Porque Él nos dice: pero si odias a alguien, es como si lo asesinaras. Porque lo importante de la ley no es solo el hecho, es la motivación. Y por ello la autosalvación no es posible. Porque no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Es lo que motiva a nuestro corazón. Y por ello tú y yo podemos estar haciendo algo bueno, pero con una mala motivación. Yo pude haber estudiado la Escritura toda la semana, por muchas horas, haber estado orando a Dios para poder presentarle este mensaje. Pero si eso parece pues algo bueno, pero si yo no lo estoy haciendo para que Dios sea glorificado, eso contamina todo lo que yo estoy haciendo. Por ello, el servir con un mal corazón corrompe todo mi trabajo. El cumplir la ley de Dios con un mal corazón corrompe todos mis hechos. Y Pablo continúa y nos lleva a citar a Moisés de Deuteronomio 30 del 11 al 14. Dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pablo está citando estos versículos porque nos quiere demostrar que desde Moisés el hombre ya sabía que no podía cumplir la ley. Así es que tú y yo no tenemos por qué estar buscando algo que está tan visible delante de nosotros. No debemos por qué tratar de buscar algo que está tan cerca de nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es estar obedeciendo amorosamente. Así es que no necesitamos subir al cielo porque ya bajó al abismo, porque Jesús ya resucitó. Jesús terminó su trabajo en totalidad. Todo lo que fue encomendado, Él lo cumplió. Por lo tanto, lo único que nos resta a ti y a mí es confiar en Él. Si nosotros quisiéramos entender con palabras más sencillas lo que Moisés está diciendo, entonces que no debemos de tratar de hacer tú y yo un autoesfuerzo sobrehumano, ¿verdad? No tenemos que subir hasta el cielo, no tenemos que ir al otro lado del mar solo para tratar de alcanzar el favor de Dios. Es algo mucho más sencillo de lo que pensamos. Pero ahí es donde radica el problema, porque en nuestra mente es necesario que hagamos esfuerzos grandes al grado de que sean sacrificio. Y por ello hoy en día muchos
se flagelan y por ello muchos tienen peregrinaciones kilométricas. Y si lo haces de rodillas, más eficaz tu sacrificio, de mayor valor es. Pablo y Moisés nos están diciendo que es totalmente innecesario hacer cualquier tipo de sacrificio. Por lo mismo, el mandamiento de Dios no es un mandamiento difícil para nosotros, ya que no está en el cielo, porque Él ya lo ha dado aquí en la tierra. No está más allá del mar, no está lejos, pues la palabra está cerca de ti, la tienes en tus manos. Y quizá la duda que nos puede estar surgiendo ahorita es cómo Pablo está conectando que Moisés está hablando de Cristo. De Deuteronomio 9, del 4 a 6. Dice la Escritura: no pienses en tu corazón. Este mensaje lo está dando Moisés justo antes de entrar a Canaán. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Desde antes Moisés ya les viene advirtiendo que no es por ellos, que es una obra de gracia. Y por ello Canaán, la tierra que están a punto de tomar, es un regalo del Señor. No es el producto de su propia justicia, no es el producto de su esfuerzo o de su sacrificio. Y Pablo nos está llevando a esta analogía, ¿verdad? Que es una similitud entre cosas que son distintas. Y hay esta similitud en cosas distintas, porque hay la similitud entre Canaán y nuestra salvación. Y Pablo lo tiene muy claro. Porque ambos han sido gracias de Dios. La tarea complicada ya la hizo el Señor. Él, a través de la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, sufrió, fue sepultado, resucitó, subió al cielo. La tarea complicada ya la ha hecho Dios. Así que cualquier esfuerzo en el cual tú y yo entendamos que podemos ganarnos el favor de Dios es negar esa verdad. Por lo mismo no podemos traer abajo a Cristo de los cielos. No podemos traer a Cristo de entre los muertos, porque como decíamos, Él ya bajó, Él ya resucitó, y el intentar hacerlo sería negar esa verdad, sería negar la realidad, sería negar que Él nació, que Él murió y que Él resucitó, y negar su muerte negar su victoria sobre la muerte. Y por ello, en Deuteronomio 36, el Señor nos dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que puedas cumplir la ley. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A fin de que vivas. Hermano, la circuncisión del corazón es la obra de Dios en el corazón humano. Y eso nos libra de la esclavitud del pecado, para que tú y yo podamos andar en obediencia. Y es aquí donde entra Cristo en la escena, porque Dios cumplió esta promesa a través de Cristo. Esto fue cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Por eso Pablo escribe en Colosenses 2:11: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso es sencillo para nosotros, porque Dios ya ha hecho el trabajo completo. Cristo vino a cumplir la ley, murió por nuestras transgresiones, recibió, si tú tienes oportunidad de leer Deuteronomio 27, 28, 29 y 30, te vas a dar cuenta de todas las maldiciones de la ley. Cristo la recibió. Y su obediencia, en la cual Él vivió,
ahora nos es imputada a ti y a mí. Por eso no debemos de tener esta escalera para poder subir al cielo, o al menos intentar tenerla y poder bajar al Salvador, porque ella vino. Tampoco tenemos que ir tú y yo al abismo, porque Jesús ya resucitó. Ya Dios lo levantó de entre los muertos. Dios ha hecho absolutamente todo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es recibir esa salvación como regalo. Y por eso Pablo en el versículo 8 nos dice que está cerca la palabra de fe que predicamos, es decir, el Evangelio. Y por medio del Evangelio Dios da salvación gratuitamente. Versículo 9 de nuestro capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y nuestro tercer y último encabezado: solo Jesús es Señor. En el versículo 9 no hay más que una oración de confesión que Pablo nos pudiera estar recetando. Lo que Pablo nos está diciendo que este es el estilo de vida de un verdadero creyente. Es alguien que confiesa porque cree. Y esa manera es una evidencia de que soy salvo, de que he tomado la salvación por Cristo. ¿Por qué lo digo? Y tú lo sabes perfectamente, ¿verdad? Es uno de los versículos quizá más citados de toda la Escritura, donde cuando tú y yo tenemos la bendición de predicar el Evangelio a alguien, ¿verdad? Normalmente utilizamos este versículo para pedirle que haga su oración de fe, para que confiese al Señor. Pero Pablo no nos está hablando aquí de una oración, está hablando de algo más que una oración, nos está hablando de un estilo de vida. Un estilo de vida que confiesa, por lo tanto, no se avergüenza. Un estilo de vida que cree con el corazón, que cree honestamente, y por ello como resultado tiene salvación. Confesar con nuestra boca, con la fe del corazón, la confesión verbal hace evidente la fe de nuestro corazón. Y tú y yo no tenemos que tener esto que son requisitos: confesar y creer. No es así. Solamente es una acción manifestada en dos pasos. Porque todo el que cree con el corazón lo confiesa con la boca. Eso es algo inevitable, es algo que todo verdadero creyente hace. El creyente verdadero siempre confiesa su fe en Jesús y lo hace de una manera pública. ¿O acaso no pasó en ti cuando menos tus primeros días como creyente? No dejabas de hablar de Él. Era lo único que querías hacer, era lo único que estaba en tu mente. Jesús. Lo manifestabas porque has creído. No dejabas de hablar de Él, lo confesabas con tu boca. Y por ello, Mateo 10:32, el mismo Señor nos dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El creyente no se avergüenza de su Señor. Pero esto, obviamente, nos enseña que no es solamente una oración. Y no estoy diciendo que esto sea malo, pero no es solamente una oración. Es un estilo de vida. Pablo nos está dando la receta para que llevemos a alguien a orar, que venga y que pida perdón por sus pecados. Es un estilo de vida. ¿Y por qué lo digo? Deuteronomio 30:14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra está cerca de ti, muy cerca, que esté en tus manos. Por eso el verdadero creyente vive creyendo y confesando que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios encarnado y que vino a salvar a los suyos. Lo interesante aquí, o lo relevante, es que tú y yo no podemos terminar viendo a Jesús solamente como un seguro contra incendios, ¿verdad? No quiero ir al infierno, entonces voy a Cristo. Pero Cristo es algo mucho más grande que eso. Claro que Cristo nos da salvación. Y si hoy Dios decidiera llamarme a su presencia, obviamente yo iría delante de Él.
esto me libraría del infierno. Pero tú y yo debemos de tener muy claro que la salvación es algo que vamos a recibir allá en el futuro. Porque Jesús también nos ha prometido vida abundante, y eso habla de tu presente, habla del día de hoy, es ahorita. Jesús no vino solo para prometernos el cielo el día que mueras, también te promete el cielo en la tierra. Esto no significa que todo va a ser perfecto, no significa que todo va a funcionar de manera perfecta, pero sí significa que vas a tener la capacidad y la oportunidad de poder caminar con Dios el día de hoy. Esa gran verdad hará que tu vida sea realmente satisfactoria. Porque poder caminar con Dios en una época donde podemos tener acceso absolutamente a todo, pero que ese todo nada es gratificante, el poder caminar con Dios es lo mejor que puedes hacer. Pero para salvarse hay que confesar que Jesús es Dios, seguir nuestra voluntad, porque Él es Señor. Y Jesucristo tiene plena autoridad sobre todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué más gratificante que ello? Dios te da una vida gratificante, llena de gozo. No importa si eres rico, si eres pobre, inteligente o no tanto, el Señor te da vida abundante, llena de satisfacción, por el hecho de que está contigo. Y además te promete vida eterna del otro lado de la eternidad, para la redundancia. Y algunos creyentes le dan un poco corto lo que es Jesús, pues solamente mantienen el título de Salvador al Señor Jesucristo. Pero la Escritura nos da mucho más evidencia que claro que es Salvador, no estoy diciendo que no, claro que es Salvador. Pero más que Salvador, la evidencia que nos presenta la Escritura es que el Mesías es Señor. Y así es como tú y yo tenemos que entender a nuestro Salvador como Señor. Primera de Corintios 6:20 nos dice, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de ¿quién? De Dios. Hermano, tú y yo ya nos pertenecemos. Jesucristo es nuestro Señor. Él ya ha pagado por nosotros y nos ha comprado a precio de sangre. Por ello, tú y yo tenemos que confesar que Dios es nuestro Señor. Y no podemos hacerlo y tratar de vivir nuestra vida como si siguiera siendo nuestra. Porque entonces eso es una incongruencia. Y Jesús nos lo hace ver en Lucas 6:46. Donde nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Eso no tiene sentido. Jesús es el dueño de todo. Dueño de nuestro tiempo, de todo lo que tenemos, de nuestro dinero, de nuestro trabajo. Él es el amo aún de nuestro entretenimiento. ¿Por qué? Porque Él es Señor. Por ello, todo lo que Él desea que tú y yo hagamos, lo va dejado por escrito. Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús nos está invitando a morir cada día de nuestra vida a nosotros mismos, para que no se nos olvide nunca quién es nuestro soberano. Porque algunas veces mi egoísmo, mi orgullo, por mi pecado, quisiera yo renunciar a Él y bajarme de la cruz. ¿O no te pasa, hermano? En este salón el único que le pasa es a mí. Por ello, en el versículo 11, el Señor nos dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. La salvación en el Evangelio anuncia que la salvación está disponible para todos. Y Pablo en el versículo 11, 12 y 13 nos va a estar recordando, enfatizando esta verdad. La promesa es para todos. Y por ello Pablo vuelve a citar Isaías 28:16, lo cual ya nos citó la semana pasada. En el 9:33 me van a estar agregando la palabra todos. Tu creencia en Jesús, la confesión con tu boca, es que Él es Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, y por lo tanto no serás avergonzado. Y para ello es posible en todos. En el versículo 12 nos dice que
riqueza, ¿para quiénes? Para todos. Y en el versículo 13, Pablo nos cita a Joel 2:32, donde la Escritura nos dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjate cómo Pablo está citando este texto del Antiguo Testamento, donde la Escritura de quién nos está hablando, de Jehová. Pero Pablo se lo está aplicando a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Así que todo el que en Él cree será salvo y no será avergonzado. Por lo tanto, aquel que no cree no será salvo y sí será avergonzado. ¿Cuándo? Cuando quizás estas personas lleguen delante de Dios a su presencia, confiando en que han llevado una vida relativamente buena, y Dios les dirá que sus obras son más que trapos de inmundicia. No serán suficientes para salvarse. Por ello, hermanos, todos, absolutamente todos necesitamos salvación. No importa si eres judío o no. Dios no hace distinción de personas. Él es rico para todos los que le invocan. Interesante, porque el Señor nos está diciendo: debes de llevar una vida perfecta, una vida sin pecado. Solamente así puedes ser salvo. Pero tampoco se va al otro extremo, ¿verdad? Y donde nos dice: tú puedes vivir de la manera que más te parezca. Puedes pecar todo lo que quieras. Y entonces así vas a poder ser salvo. ¿Y por qué digo esto? Tú lo entiendes perfectamente. Porque hay cada teología en estos tiempos, hermanos, donde se piensa que entre más pecador, más gracia de Dios. En fin, Dios ya me perdonó. Y siempre me ha perdonado. Cristo murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces puedo yo seguir pecando. Da lo mismo si peco, yo ya soy salvo. Por eso en el versículo 13 nos dice que todo aquel que invocara su nombre será salvo. Porque invocar significa creer. Y así lo vamos a entender en el siguiente versículo, donde nos dice: ¿cómo no invocarán a aquel en el cual no han creído? Creer es invocar, ambas palabras son sinónimos. Por lo mismo, hermanos, tú y yo como creyentes debemos de tener la misma carga que tenía el apóstol Pablo por los suyos. ¿Qué tanto oras por los de tu casa? ¿Qué tanto les predicas el Evangelio? Jesús te ha salvado para que seas luz en esta oscuridad, para que seas una voz en este mundo caído. Así que, hermano, quizá hoy tú vienes titubeando en tu fe. Quizá estás dudando de tu fe. Hermano, pídele a Dios que te rescate. Eso es invocar. Señor, ayúdame, auxilio, voy camino al infierno por la eternidad. Señor Jesús, por favor, rescátame, por favor, perdóname. Cristo, pongo mi confianza en ti. Confío en que tú hiciste todo lo necesario para salvarme. Cambia mi corazón, ten misericordia de mí. Ayúdame en medio de mi incredulidad. Y yo, hermanos, no tenemos que hacer cosas heroicas para alcanzar el favor de Dios. No tenemos que hacer nada más allá para que su gracia nos llegue. Y quizá ese es el problema, ¿verdad? Y lo que hoy tenemos que hacer es dejar de esforzarnos y confiar por completo en la obra sobrenatural del Señor Jesús. Confiar que Él nació, creer que Él llevó una vida perfecta delante de Dios y no de los hombres, creer en su crucifixión y en su resurrección de nuestro precioso Señor y Salvador Jesús. Tú y yo no necesitamos una invitación por escrito por parte de Dios para que nuestro nombre esté incluido en su plan de salvación. Porque tu nombre está incluido, tu invitación está incluida cuando Él dice: en todo aquel que cree. La invitación está ahí. Así que si invocas el nombre del Señor, no serás salvado solamente del fuego del infierno. Te serán dadas también las abundantes riquezas de Dios en Cristo. Porque estas riquezas Cristo las merece debido a su obediencia, pero Él te las da a ti.
mediante la fe. Hermanos, qué precioso evangelio tenemos. Qué glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque solamente en ti encontramos salvación, Dios, pero tú no solamente nos das salvación, también nos das la gran oportunidad, Dios, de poder gozarnos en ti desde el día en que tú nos has rescatado, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado la salvación en nuestra mano, porque seguramente lo hubiéramos echado ya a perder, pero nuestra salvación está segura, Dios, en ti y en Jesucristo, y por ello podemos vivir confiados. Gracias, Padre, porque tú nos sacaste del plan de salvación y llevaste a cabo tú todo el trabajo, Padre. Gracias porque eres un Dios que no cambia, y porque la salvación siempre ha sido por fe desde que nos creaste, Señor. Aunque muchos aún en el día de hoy siguen entendiendo que es por obras, tu palabra es clara y tú nos enseñas que es por fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre bendito. Danos una fe cada día mayor y mejor, fundamentada en tu Hijo, y que podamos en ello confiar totalmente y gozarnos en ello y saber, Dios, que es el mejor regalo que podemos recibir durante toda nuestra existencia. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Señor, por su obra perfecta. Gracias, Dios, por su vida perfecta en la cual tú te complaces, Padre. Y gracias principalmente, Señor, porque esa perfección nos la das a nosotros a través de la fe, aunque no la merecemos, Dios. Eso habla de tu misericordia y de tu gracia y de tu amor hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a ello, Dios. Bendito seas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.